Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, el hombre y el animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Señor, gracias te damos en primer lugar por permitirnos reunirnos. Hay muchas iglesias, hermanas nuestras, iglesias, Señor, que comparten nuestra misma fe y nuestras convicciones, que por asuntos, Señor, providenciales no se han podido reunir, pero tú a nosotros nos has dado el privilegio hoy de poder públicamente, Señor, oír tu palabra y ser expuestos a ella. Yo te suplico, Señor, que bendigas tu palabra, que hoy en esta mañana, Señor, podamos ser saciados de la grosura de tu casa. Podamos en esta mañana ser saciados con tu palabra, que nuestra alma, oh Dios, tenga hambre y sed de ti en esta mañana, y desee y anhele tu verdad, Señor, con todo el corazón. Permítenos en este día, Señor, deleitarnos en estas verdades, meditarlas, pensar en ellas, y te rogamos, Señor, que tú hagas lo que nosotros no podemos hacer, y hacerlas bajar al corazón. Te ruego, Señor, ayúdanos a aplicar tu verdad, ayúdanos a poner en práctica tu palabra, porque somos torpes y necios, Señor, y requerimos urgentemente de tu asistencia divina, Señor. Ayúdanos en este día. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Quisiera iniciar en esta mañana nuestro sermón dominical con las palabras de Mateo 13, del 24 al 30. Dice Mateo 13, del 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no, porque al arrancar la cizaña, arreglos también con ella el trigo, pero puedes arrancar con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y esta mañana he querido iniciar con esta parábola, porque precisamente esta parábola y este salmo que veremos en esta mañana nos muestran una de las grandes verdades, hermanos, para los creyentes. Y es que nosotros, como cristianos, tenemos que vivir en un mundo compartido con personas que no son creyentes. Nos encontramos, hermanos, con una realidad latente, y es que vivimos en un mundo caído. ¿Y qué significa esto de que vivimos en un mundo caído? Que los justos deben vivir con los injustos en este planeta hasta el día final. Muchos creyentes tienen miedo al ver el mundo cada vez de mal en peor. Muchos, por ejemplo, no quieren tener hijos porque piensan que el vivir en un mundo caído hará que estos niños sufran.
Muchas personas dicen, ¿para qué traer niños al mundo a sufrir? ¿No? Ahora, que el mundo piense eso es algo normal, pero que creyentes piensen eso es preocupante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vivir en un mundo caído? Vamos a encontrar principalmente que vivir en un mundo caído consiste en compartir el mundo con hombres pecadores que cometen pecados de toda índole. Vemos todos los días, hermanos, las noticias, y en su mayoría las noticias, los noticieros se alimentan de noticias malas. Nuestro corazón desfallece al ver noticias. Nuestro corazón se entristece al ver tanta injusticia, de ver hombres malvados a diestra y siniestra haciendo todo tipo de maldades. Y es que ninguna institución se salva, mis hermanos. El gobierno, la economía, la salud, la educación. Podemos nosotros ver el efecto del pecado en la creación, y algo muy claro, hermanos, no podemos escapar del efecto del pecado. Sufrimos por el pecado de otros, sufrimos por la maldad de otros, y óigame bien, hacemos sufrir a otros también por nuestra propia maldad. Ahora, la pregunta que surge, hermanos, es si todo esto es así, si tenemos que vivir en un mundo en el cual están mezclados el trigo y la cizaña, ¿cuál es nuestra esperanza en este mundo rodeado de maldad? Ahora, no solo por fuera, viendo a los hombres haciendo actos terribles, sino también hombres que desde su propio corazón aman el pecado. No solo actos que vemos, sino que el corazón del hombre sin Dios es un corazón totalmente destruido y totalmente desfigurado por el pecado. Estos hombres, como dirá el Salmo, desde que se acuestan hasta que se levantan y viceversa, siempre está en su corazón planeando la maldad. Pero Dios, mis hermanos, nos da esperanza a través de su palabra. Dios nos da esperanza en medio de un mundo lleno de maldad, lleno de dolor, y sobre todo en un mundo lleno de hombres y mujeres pecadores. Este salmo es una hermosa meditación sobre las bendiciones de Dios sobre los justos que deben vivir en un mundo que se caracteriza principalmente por la injusticia. El mundo, hermanos, vive a sus anchas y vive como si Dios no existiese. Ciertamente los hombres en el mundo son religiosos, pero no creen en Dios. ¿Notan ustedes esa contradicción? Son religiosos, asisten a actos religiosos, tienen una religión, pero ellos viven en sus vidas diarias como si Dios no existiese. Ellos tienen diferentes estándares para medir lo que hacen, pero menos el estándar de Dios. Para ellos, a sus ojos, lo que es malo, entre comillas, según la palabra de Dios, para ellos no es malo, para ellos es bueno. Ellos llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahora, el creyente, hermanos, saca fuerzas de Dios para poder vivir en un mundo plagado y dominado en su gran mayoría por el pecado. Veremos en este texto que la misericordia de Dios y su justicia son más que suficientes para que podamos vivir en este mundo, no poniendo excusas, sino todo lo contrario, para poder glorificar a Dios de una forma correcta. Dios es más grande, mis hermanos, que la maldad de este mundo. Dios es más grande que el pecado humano. La confianza del cristiano está en este Dios amoroso, justo y fiel, que bendice a su pueblo con todo tipo de bendiciones y provisiones espirituales, y que finalmente le llevará a la vida eterna, mientras que los impíos caerán en su justo juicio. Así que, hermanos, tenemos una gran tarea, son 12 versículos y el tiempo nos apremia. Vamos en esta mañana a encontrar 3 verdades en el texto que nos van a ayudar a entender, en primer lugar, la realidad del mundo, nuestra confianza en Dios, y finalmente nos ayudarán a entender. Y David hace una plegaria en la cual debe ser nuestra plegaria, en la que David clama a Dios para que el Señor lo siga guardando en medio de este mundo caído. Así que en primer lugar vamos a ver la descripción de un mundo sin Dios, versículos 1 al 4.
Dice el texto: al músico principal, salmo de David, siervo del Señor. La rebelión, voy a leer otra versión, voy a leer la Sociedad Bíblica Trinitaria, Reina Valera. Dice: la rebelión del impío dice en el interior de mi corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. David, en esta versión, David, en Reina Valera, no podemos verlo muy claramente, pero en otras versiones en inglés, dice oráculo de Jehová, o palabra de Jehová a David en su corazón. En primer lugar, David recibe un oráculo. En Reina Valera se traduce: la rebelión del impío dice en el interior de mi corazón. Esta expresión que David usa aquí da a entender que él recibe una revelación de Dios acerca del pecado de los hombres. No sabemos si a través del profeta Natán o si probablemente a través de que Dios le habla a David. Pero vemos nosotros aquí que David nos va a dar una descripción del mundo, nos va a mostrar algo que el texto llama la impiedad o la rebelión del impío. Y David recibe esto no de la filosofía del mundo, no de la filosofía humana, sino de una revelación de Dios. Dios habla al corazón de David y él llega a la siguiente conclusión: no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo comienza esta descripción del hombre sin Dios? Lo primero que vemos que David dice es que él da cuenta de que el hombre sin Dios no tiene temor de él. David describe al hombre sin Dios como un hombre rebelde. En otra traducción dice la transgresión, un oráculo acerca de la transgresión del hombre. Y en el sermón pasado pudimos ver lo que es transgresión. Y no es otra cosa más que una actitud rebelde del corazón del hombre hacia Dios. Dios le estaba mostrando a David las motivaciones del hombre sin Dios, las motivaciones del hombre sin Cristo. Este hombre impío es un hombre que vive en una constante transgresión hacia Dios. Y aunque David podía ver las acciones del hombre impío, Dios le va a mostrar lo que hay dentro de su corazón, lo que habita en el corazón de los hombres. ¿Y quién sino Dios, mis hermanos, que conoce perfectamente al hombre en todas sus motivaciones y en todos los deseos de su propio corazón? Y Dios describe al hombre sin Cristo como un hombre en el cual el temor de Dios no existe. Y esa es la motivación más poderosa por la que ellos están lejos de Dios. Son hombres que nunca se han arrepentido ni piensan hacerlo. Son hombres que aman y desean y viven todo el tiempo vivir rebelados contra Dios. Ellos viven a sus anchas según lo que su corazón pecador les dicta. Ahora, no es un pecado simplemente, como muchos pueden pensar, involuntario. No es que el mundo me hace pecar, no es que las circunstancias me hacen robar, no es que las circunstancias me hacen cometer actos inmorales. No, esta palabra impío, o cuando la Biblia habla de no hay temor delante del corazón, nos da a entender que este pecado es premeditado. Los hombres no quieren buscar a Dios, ellos no cometen pecados involuntarios, sino que sabiendo lo que es bueno, según la conciencia que Dios le ha dado a los hombres, ellos prefieren vivir en una rebelión de su corazón, una rebelión activa. Esta palabra en el original hebreo da una idea de una actitud agresiva de guerra contra Dios. Ahora, los inconversos lo van a negar. Ellos dicen: no, yo no estoy en enemistad con Dios, yo voy a misa cada domingo, yo soy una buena persona, yo soy un buen padre, yo soy un buen esposo. Aunque no creo en Dios, pero soy una buena persona. Pero la palabra de Dios nos muestra que estos inconversos, que estos incrédulos son enemigos de Dios en su corazón. Sus vidas demuestran que hay realmente un rechazo hacia los principios bíblicos. Ellos pueden decir: moralmente no soy una mala persona, pero en el hecho de vivir a su manera, según sus estándares, rechazando los estándares de Dios, no queriendo conocerlo, ya eso es un acto hostil de rebelión hacia Dios. Así que David nos muestra en primer lugar que el mundo está plagado de este tipo de personas. El incrédulo no reverencia a Dios, no lo respeta, no lo tiene en consideración en sus opiniones y en sus decisiones. Y ese, mis hermanos, podemos decir que es el resumen de la raíz del pecado del hombre. El hombre se cree autónomo, el hombre se cree Dios.
según su propio corazón. Aunque sea un hombre religioso, o peor aún, un hombre moralista, él establece el estándar de su propia vida. Él es el hombre que pone las reglas. Él define lo que es bueno, lo que es malo, dándole la espalda voluntariamente a Dios. El incrédulo vive en una constante guerra contra Dios. Así que mi querido amigo, que tú estás en esta mañana aquí y eres un incrédulo, no has creído en Cristo todavía, déjame decirte, este pasaje está comenzando a describir tu corazón. Tú vives en una constante rebelión contra Dios. Y tú puedes decir, pero yo nunca peleo con Dios. Bueno, si tú eres quien maneja tu vida a tus anchas, si tú eres el que decide lo que es bueno o malo en toda área de tu vida, en la forma en que crías a tus hijos, en la forma en que tratas a tu esposa, en la forma en que desarrollas tu trabajo, y lo haces de acuerdo a tus estándares, dándole la espalda a Dios, estás en guerra con Dios, mi amigo, no te engañes. Estás totalmente en rebelión contra Dios. Todos los días, todo el tiempo, cada pensamiento, cada motivación, cada deseo de tu corazón es contrario a Dios. Y mira lo que sigue después. David establece la raíz de esto, pero esta raíz comienza a dar ramas, a dar frutos. ¿Y cuál es uno de esos frutos de no tener temor de Dios? Versículo 2. Por eso se lisonjea en sus propios ojos, para no hallar su iniquidad, para aborrecerla. En otras palabras, traduciendo esta frase de una manera más clara de entender para nosotros, el hombre sin Dios tiene una consideración muy buena de sí mismo. Él es bueno a sus propios ojos. Si ellos pudieran ver de verdad lo que son las cosas en la realidad del pecado, ellos odiarían lo que hacen. Pero él en su mente prefiere pensar que todo lo que hace es bueno y se da golpecitos en la espalda, creyendo que todo lo que está haciendo está bien. Entonces noten ustedes que no solamente el mundo cree y tiene una rebelión contra Dios y creen que están bien, sino que están engañados por su propio corazón. Cuando el hombre tiene poca o ninguna estima por Dios, él la debe tener por alguien más. Y adivinen por quién el hombre sin Dios tiene estima. Por sí mismo. Él se ama a sí mismo. Él mismo se ama. Para sí mismo hace todas las cosas. Para sí mismo nada de lo que hace es pecado. Como él mismo pone su estándar de lo que es o no pecado a sus ojos, él no tiene problema en darle rienda suelta a su propio corazón, simplemente porque él dice, pero es que a mí no me parece que esté mal lo que estoy haciendo. Yo no creo que esté mal. No le hace daño a nadie. Esa es la excusa más grande que oímos de las personas que no son creyentes. Pero el texto nos da a entender que lo que para él no es pecado es repugnante inclusive para otras personas que están a su alrededor. Él trata de justificarse. El ser humano sin Cristo, el mundo, siempre trata de dar justificación de sus actos. Él apela a su propia conciencia endurecida y para él nada es pecado si no viola sus propios estándares humanos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el mundo está entregado a su propio corazón? El hombre está tan engañado sin Cristo y el hombre no se da cuenta y no se quiere dar cuenta. Él piensa de esta manera, bueno, al menos no soy un terrorista, al menos no soy un violador, al menos no soy un asesino en serie. Entonces el hombre comienza a excusar sus mentiras, el hombre comienza a excusar su lujuria, su avaricia, sus chismes y de ahí toda clase de pecados, porque estos pecados son más que aceptables para él. Como hemos dicho, él tiene su propio estándar de justicia. Así que mi querido amigo, si tú estás sin Cristo, te digo por segunda ocasión, estás engañado, tu corazón te engaña, tus sentidos no son confiables, están dominados por el pecado, solo quieres hacer lo que tú quieres hacer. Eres tú Dios. Pero lo que no te das cuenta, mi querido amigo, es que eres esclavo de tu propia voluntad. Tú crees que dominas al pecado, pero el pecado te domina a ti hace mucho tiempo. Te gusta creer las mentiras de tu propio corazón, que te dice que eres bueno y que lo que haces no tiene nada de malo. No entiendes la santidad de Dios, por tanto no crees que Él juzgará todo pecado. Tú crees que obviamente sí hay que hacer buenas obras, una que otra, una por aquí, una por allá, pero tu corazón está totalmente entregado al pecado.
Generalmente los pecadores piensan que Dios es un buen muchacho, que le guiña con un ojo al pecado y que Él es tolerante con todos los pecados, menos con la violación, con robar, con matar. Esos delante del hombre sin Cristo son malos. Pero otros pecados, ellos los excusan de la manera más vil y descarada. Ven a Dios como amoroso, porque eso es lo que más les gusta oír, pero no como un Dios justo y recto y santo. Entonces, ellos creen que en el día final Dios será un Dios indulgente. Él cree que Dios le va a decir, tranquilo, pase así de agache, fresco, no hay problema, yo te entiendo. ¿Qué más dice el texto? Versículo 3, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No solamente el mundo está engañado pensando de esta manera, sino que en tercer lugar el texto nos muestra que otro fruto de esa falta de temor de Dios, aparte del engaño de su propio corazón, son sus palabras. Sus palabras son un reflejo de lo que hay en su mente y lo que hay en su corazón, en el cual no habita el temor de Dios. Con la boca dicen males. El mal está de continuo en su boca, en sus labios. El fraude. De su boca salen palabras que causan dolor y muchos problemas a otras personas. Nunca dicen nada bueno conforme al estándar de Dios. Siempre el pecado está en su boca, así como en su corazón. Estas personas no pueden parar de pecar con sus labios. Así como pecan todo el tiempo en su mente y pecan todo el tiempo en su corazón, su boca no es otra cosa que el reflejo de lo que hay allí. Hieren a otros con sus palabras, calumnian, insultan, siembran cizaña, toda clase de palabras deshonestas que demuestran de plano que no tienen temor de Dios. ¿Qué más muestra el texto? Hay fraude. Lo que más caracteriza al mundo, mis hermanos, es la mentira. Es un ser en el cual no se puede confiar porque es completamente mentiroso. Siempre busca defraudar a los demás con sus palabras. La mentira es el común denominador del hombre que no tiene temor de Dios. Hermanos, miremos por un momento la política. Es la cosa más corrupta, hermanos, que hay, si no la más corrupta. Llena de hombres mentirosos, llena de hombres que prometen cosas a otros hombres, pero al final no hacen nada de lo que dicen. Los medios de comunicación todo el tiempo están mintiendo, mis hermanos. Miren todo el pánico que le han metido a las personas con esta cuestión del virus. Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, que no seamos precavidos. Ciertamente, el hermano Diego está dándonos unas indicaciones y nos va a dar unas al final. Pero, hermanos, no todo lo que los medios dicen es cierto. ¿Y qué hablar de la educación, hermanos? Todo el tiempo en las universidades y colegios están implantando ideologías mentirosas a los hombres. Todo el tiempo le prometen cosas que solamente al final resultan ser un engaño. Vemos en todo lado personas tratando de engañar a otros para tener su propio beneficio. Eso es, hermano, lo que caracteriza al mundo. La mentira es la forma más común en que las personas se benefician y sacan partido de otra. ¿Cuánto pánico hay ahora? ¿Cuántos políticos hablan algo acerca, cierto? Hablan acerca de algún tema como si ellos fueran Dios. Le prometen a los hombres libertad, dice el apóstol, pero sus propios corazones están llenos, esclavos de corrupción. Notemos que el texto dice después, ha dejado de ser sabio de hacer el bien, o ha dejado de hacer lo bueno. Y obviamente eso es claro. Si el hombre se engaña en sí mismo en su corazón, si el hombre no tiene cordura en sus palabras, si el hombre se ha apartado de la prudencia, ya no hace lo que es correcto, pues obviamente está totalmente incapacitado para hacer lo que es bueno. Por eso, mis hermanos, cuando el mundo nos trata de enseñar acerca de moral, acerca de cómo nosotros debemos vivir, no le crean, hermanos. El mundo que no tiene temor de Dios nada puede enseñar a los creyentes acerca de cómo vivir una vida realmente correcta. El hombre sin Cristo está tan entregado a su pecado que él no es capaz de hacer lo que es correcto. Esta mañana estuvimos meditando por un momento en el libro de los Proverbios. Y este libro fue inspirado principalmente para enseñarnos a caminar prudentemente, sabiamente.
Y el incrédulo no sabe actuar sabiamente. Él no sabe actuar correctamente. Él no puede hacer lo bueno. Muy probablemente es bueno en muchas cosas que él pueda hacer de su profesión. Y no estoy diciendo que no. Pero en asuntos morales, el hombre no puede hacer lo que es correcto. Así que, hermanos, estamos rodeados de un mundo que en primer lugar no tiene temor de Dios. En segundo lugar busca engañar y está engañado en su propio corazón. No es capaz de hacer lo bueno por esta misma condición. Por eso nosotros creemos obviamente en las doctrinas de la gracia. El hombre está totalmente incapacitado para poder hacer lo que es bueno. El hombre no se puede cambiar ni transformar a sí mismo. Es un cadáver viviente, es un zombie. ¿Qué más dice el texto? El mal no aborrece. No es capaz de aborrecer lo malo. Claro, ¿quién puede ir en contra de su propio corazón? Es imposible. El hombre sin Cristo no puede amar lo que es bueno. El hombre sin Cristo no puede rechazar el pecado porque lo ama. Es su ambiente natural. Él se siente como pez en el agua con el pecado. Mire lo que dice el texto. Piensa iniquidad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. ¿Cuál es el pensamiento constante del hombre? David lo describe como aquel que en su cama piensa solo en hacer lo malo. Hermanos, no solamente el mundo anhela el pecado, sino que lo planean. Hacen planes para pecar, aun cuando están descansando. Aun cuando están en su lecho, en su cama, están de continuo pensando en su próximo pecado. Que para él obviamente no es pecado, es su vida normal. Según estas personas, ellos están siendo ellos. Por eso el mundo siempre planea la próxima maldad, planean el próximo pecado. Ellos piensan cuál será la próxima estafa que me tengo que inventar, cuál será el próximo engaño que le voy a vender a las personas, cuál será el próximo delito que voy a cometer, cuándo será la próxima fiesta, cuándo será la próxima borrachera, cuándo será la próxima maldad, cuándo y dónde. El mundo está entregado a su propio corazón. Anda en malos pasos, en caminos que no son derechos. Ama todo lo que es malo y aborrece todo lo que es bueno. El hombre sin Cristo, mi amigo, es un esclavo del pecado, es un esclavo de sus deseos. Déjame decirte, tus propios esfuerzos de tratar de cambiar son inútiles. Tú no puedes dejar de amar el pecado si no es por la gracia de Dios. Por eso las religiones cambian solamente lo externo, pero solo el Evangelio puede cambiar la misma raíz del hombre que es su corazón. Tú no eres capaz de decirle no al pecado, mi amigo. Tú no puedes refrenarlo. Ni siquiera puedes y ni quieres hacerlo. Así que, hermano, el mundo está a merced de su propio corazón. ¿No es esto lo que vemos todo el tiempo, mis hermanos? El mundo planea el pecado, celebra el pecado, promueve el pecado y no lo puede frenar. Vemos que vamos de mal en peor y el mundo no lo quiere hacer. Así que este es el panorama del mundo sin Cristo, mis hermanos. Ese es el mundo en el que Dios nos puso a usted y a mí. En este mundo, con personas así, tenemos que vivir. La pregunta es, ¿cómo podemos vivir en un mundo que no teme a Dios sin Dios? Miren ustedes, hermanos, un mundo que le teme más a un virus que a Dios. Ahora, esto no puede ser entre creyentes, hermanos. Un mundo que voluntariamente quiere rebelarse contra Dios y todo lo que está relacionado con Dios. Un mundo que justifica el pecado, ignora su poder destructivo y envilecedor. Un mundo que todo el tiempo está hablando mentiras de quien no podemos confiar y que aborrece la verdad. Un mundo que no puede ni quiere hacer lo que agrada a Dios, que solo piensa en su próximo pecado, que piensa en su próxima artimaña. Un mundo que celebra y ama el pecado. Hombres y mujeres que dedican su vida entera a promover lo que es aborrecible y detestable delante de los ojos de Dios. ¡Qué panorama tan desolador, mis hermanos!, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra esperanza en un mundo así de terrible y decaído? ¿A qué podemos aferrarnos como creyentes? ¿Qué esperanza podemos tener mientras vivimos en este mundo? Ante este panorama tan triste,
¿Qué puede afirmarnos? ¿Qué puede darnos seguridad, mis hermanos? Bueno, miren ustedes cómo David comienza, y este va a ser nuestro segundo punto, a mostrarnos un testimonio de la misericordia y la justicia de Dios, de los versículos 5 al 9. Mire usted cómo David, después de describir de una manera magistral, inspirado por el Espíritu, la realidad de este mundo caído, mis hermanos, nos muestra nuestra esperanza. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. ¿Cuál es nuestra esperanza en este mundo, mis hermanos? David contesta, la misericordia y la justicia de Dios son nuestro más seguro refugio. Después de describir al impío, a todos los que hacen parte de este mundo sin Cristo, David nos da la respuesta a estas interrogantes, mis hermanos. La misericordia y la justicia de Dios para la vida del creyente. La fe en el Señor, en sus atributos, es lo que nos trae esperanza en medio de un mundo caído. Cuando el creyente más pierde su aliento, cuando el creyente más se siente desesperanzado, cuando el hombre, el creyente al ver al hombre sin Cristo haciendo lo que quiere y pierde su alegría, ¿qué se la puede devolver? Hermanos, la misericordia de Dios le da sentido al creyente en esta vida. Nuestra fe en el Señor es lo que nos da esperanza. La fe en lo que Dios es lo que nos da a nosotros esperanza. Ahora, noten ustedes algo en el texto, hermanos. David no dice que es Él quien le da esperanza, se da esperanza a sí mismo. No es Él que, comparándose con los impíos, Él cree obviamente que es mejor que ellos. Él pasa de hablar de los impíos directamente a la misericordia de Dios. A menudo perdemos la esperanza fácilmente, hermanos, porque al compararnos con la gente del mundo, aún siendo creyentes, tenemos muchas similitudes con ellos. No nos creamos mejores que ellos, hermanos. Vemos que aún en nuestros corazones hay cosas como las que David denuncia en este salmo. No podemos confiar ni en nosotros mismos, hermanos. Si nos comparamos con ellos, solo la misericordia de Dios hace la diferencia. Pero Dios es totalmente contrario al mundo, a los pecadores. Noten ustedes que David no está comparando con los impíos. Él compara a Dios y su grandeza con el mundo pecador. Si ponemos nuestra mirada, mis hermanos, en nosotros, perderemos fácilmente nuestra esperanza. Pero cuando ponemos nuestra mirada en Dios, en sus atributos, en lo que Él es, hermano, nuestro corazón cobra ánimo y nuestro gozo aumenta de gran manera. Así que David nos va a dar una exposición magistral de los atributos de Dios para dar ánimo al corazón que está triste, al corazón que está atribulado, al corazón que mira al mundo, que mira la cizaña y dice, no hay esperanza para nosotros. David quiere expresar que nuestra esperanza es una esperanza firme, porque es en Dios y no en nosotros, hermanos. Mire usted cómo usa expresiones de cosas grandes. Usa las montañas para hablar de su misericordia. Habla de la altura de las nubes para hablar de su fidelidad. Habla de las profundidades para hablar de sus juicios. David compara la maldad del hombre, su pecado, su egoísmo, con el inconmensurable ser y amor de Dios, hermanos. ¿A quién podemos acudir en medio de un mundo caído y perverso? Solo podemos acudir con toda confianza a nuestro Señor. En un mundo caído tan terrible, Él es nuestro refugio. En un mundo de mentiras, su verdad es nuestro refugio. En un mundo de calamidades y enfermedades, su cuidado es más importante para nosotros. En un mundo donde los hombres planean el mal, Dios desbarata sus planes e impone soberanamente sus planes divinos. Su amor pactual hacia su pueblo es un amor perfecto. Dios no tiene límites. Eso es lo que David quiere demostrar al usar estas expresiones. Su amor fiel por su pueblo, mi hermano, es inmenso. El amor de Dios hacia el creyente no tiene límite. Va mucho más allá de lo que podemos pensar. De hecho, la palabra misericordia y fidelidad son palabras en el hebreo que son
sinónimas. Y da la idea de un amor especial de Dios por el creyente. David quiere decir que estas cualidades de Dios son inmensas e inagotables. Podemos seguir confiando en Dios, no importa el tiempo, no importan los años, no importa cuántas calamidades y cosas puedan pasar. Su amor nunca se acabará. Su amor es constante y firme, y es nuestro firme refugio en tiempo de aflicción. Mire lo que dice el texto. Tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Cuando David dice que Dios es justo, es que el estándar de justicia es Dios mismo. Dios siempre ama lo que es correcto y Dios siempre hace lo que es correcto. Decir que su justicia es como las montañas de Dios es que sus estándares son impresionantes y son inamovibles porque provienen de su carácter santo. Sus decisiones, sus juicios son justos. Cada vez que Dios permite algo, aunque a nosotros nos parezca injusto, en el fondo de la realidad es que no es injusto. Porque Dios todo lo que hace es con justicia. No podemos entender muchas cosas, muchas pruebas que Dios trae a nuestra vida, muchos dolores que a veces Dios trae providencialmente. Por ejemplo, ¿por qué Dios permite que un Herodes le quite la cabeza a un piadoso Juan el Bautista? ¿Por qué? ¿Y por qué ese mismo Dios permite que otro Herodes ejecute al apóstol Santiago o Jacobo mientras Dios libera a Pedro de la cárcel? No entendemos, no sabemos, pero podemos decir que era el propósito de Dios y que todas sus decisiones son justas. Dice el texto: oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Dios cuida tanto de su creación como de los hombres. A Dios no se le escapa el cuidado de la creación, mis hermanos. Dios cuida de nosotros. Ciertamente debemos tomar las precauciones del caso, pero Dios es quien ha decretado esta enfermedad, mis hermanos. Y créame que esta enfermedad está en la mano de Dios y Él la controla. Está bajo su soberano dominio. Nuestra confianza está puesta en Dios primeramente. Y solo pasará lo que Dios ha determinado que ha de pasar con nosotros. Nada de lo que Dios no ha planeado no ocurrirá. Podemos confiar plenamente en su cuidado. Estamos en las manos más sabias y amorosas en las que jamás un hombre pudiese estar. Amén. Mire lo que dice después el texto. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Si Dios es tan misericordioso y su misericordia es tan hermosa, tan preciosa por ende, es para los hombres que han hallado en ella su refugio. Esta palabra preciosa da la idea en el original de que la misericordia de Dios es una joya rara, es una joya preciosa que no es común. La misericordia de Dios es el tesoro más preciado que el hombre tiene de parte de Dios, hermanos. La idea aquí, en contraste con los versículos 1 al 4, es: qué estúpido es para los impíos ignorar a Dios y sus caminos. Perder el amor inmenso e íntimo de Dios para seguir el pecado es el colmo de la locura, mis hermanos. Por eso el creyente puede exclamar con toda alegría: oh Señor, cuán preciosa es tu misericordia. El amor de Dios, hermanos, es algo que no todos los hombres pueden tener. Nosotros creemos en la doctrina de la elección. Dios no ama a los hombres igual, de la misma manera. Dios ama de una forma especial a su pueblo. Dios ama de una forma especial a sus elegidos. Y esto no es para arrogancia, sino para todo lo contrario, para sorprendernos de cómo Dios quiso tener misericordia de nosotros. Esta joya tan preciosa, tan apreciada, esta joya rara, nos fue dada a nosotros por su gracia, mis hermanos. Cuán hermosa es la misericordia de Dios. Mire lo que dice después: por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas.
Y esta imagen de refugiarse a la sombra de tus alas no quiere decir que Dios tiene alas, hermanos. Ese no es el caso del texto. Es una forma de hablar para expresarse del cuidado de Dios. Esta expresión es usada por por Booz, en Ruth 2:12, ya lo vimos. Y Jesús, cuando emite unas palabras de juicio contra Jerusalén en Mateo 23:37, y muestra ese aspecto de la salvación que es tan humillante para el que la recibe, pero al mismo tiempo es tan tranquilizador. ¿Recuerdan cuando Jesús llora sobre Jerusalén? Oh, cuánto quise reuniros como la gallina, ¿cierto? Reúne a sus polluelos bajo sus alas. Está hablando de salvación. Podemos una vez más recordar que en Dios tenemos nuestro gran refugio, que es el Señor. Podemos correr a Él en momentos de angustia, en momentos de dolor e incertidumbre. Podemos correr con total seguridad y ponernos bajo su cuidado. El creyente corre como el polluelo. ¿Ustedes han visto? Los hermanos que conocen mejor el campo. Los pollitos corren detrás de su mamá y se esconden debajo de sus alas porque ellos se sienten protegidos allí. Así que el creyente corre como el polluelo desamparado debajo de las alas de su madre. El creyente ha de correr al cuidado de Dios. Su mano ciertamente puede afligirnos, como dice el salmo que vimos hace 8 días. Puede afligirnos, pero su mano también puede darnos seguridad. Y no hay quien nos quite esta seguridad. No hay mejor refugio que el Señor. No hay quien pueda otorgarnos tal nivel de confianza y de certeza que el Señor. Mientras el mundo corre tratando de poner su esperanza en cosas que no puede guardarlos ni protegerlos, nosotros tenemos el mejor refugio, mis hermanos. Si tú has confiado en Cristo, puedes estar tranquilo. Como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Podemos confiar y estar plenamente seguros que no seremos avergonzados. Estamos seguros que el juicio que vendrá sobre el mundo no caerá sobre nosotros, porque Cristo es nuestro refugio, mis hermanos. ¿Qué puede ofrecernos el mundo cuando Dios nos ha dado a Cristo para nuestro cuidado? ¿Qué puede ofrecernos el mundo, hermanos, si Dios ha empeñado su propia palabra en preservarnos en medio de este mundo caído? Sus hijos pueden decir con David confiadamente, su misericordia es preciosa. Querido amigo que estás aquí sin Cristo, para ti no hay esperanza. Te lo digo de esta manera, no hay esperanza. ¿En qué te puedes refugiar, mi querido amigo? ¿Qué hay suficientemente poderoso que pueda soportar la ira del Dios 3 veces santo? ¿En qué te podrás refugiar en el día final? ¿En tus débiles obras imperfectas y pecaminosas? ¿En qué te podrás refugiar en el momento de la angustia? Dime en qué, mi amigo sin Cristo. No tienes en qué refugiarte. Todos los refugios de este mundo son refugios débiles contra la ira y el juicio de Dios. No hay quien pueda escapar de su juicio. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos un refugio seguro, y es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro refugio en tiempo de adversidad. A Él podemos correr y tener plena certeza de que seremos cuidados y preservados. ¿Qué más promete David para los suyos? Se saciarán de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. ¿Qué más promete David al creyente que tiene el corazón turbado por la maldad del mundo? La grosura de su casa nos saciará. Y esta es una imagen viva de los sacrificios del templo en Levítico. Las partes más gordas de la carne eran las que se traían. Esta grasa eran las mejores partes del animal y eran para ser comidas únicamente por los sacerdotes. Y estas ofrendas, como dice Levítico capítulo 7, eran las ofrendas por la culpa y por el pecado. Dice Levítico 7, del 1 al 7. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa.
es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será el sacerdote que hiciere la expiación con ella. ¿Para quién era reservada esta grosura? Que era la mejor presa del animal para comer. Era para los sacerdotes. ¿Y qué nos está demostrando David aquí? Que el creyente les es dado en su casa los banquetes más apetitosos y más deliciosos. No solamente el creyente puede refugiarse en las alas de Dios, sino que el creyente les prometido que Él se saciará de la grosura de su casa. La palabra de Dios será para él un motivo de satisfacción. El creyente quedará saciado de lo que Dios da en su casa. ¿Por qué es tan importante venir a la iglesia, hermanos? Ciertamente es importante estudiar en nuestra casa. Ciertamente es importante estudiar la palabra de Dios de manera privada. Pero Dios ha prometido una bendición especial cuando nosotros nos reunimos como iglesia en el día del Señor. Dios ha prometido saciarnos con todas las delicias de su palabra. ¿Qué más tiene el creyente en medio de un mundo terrible que todo el tiempo dice mentiras? La verdad de su palabra en el templo, en su casa. Que no es este lugar, hermanos, es cuando estamos reunidos en este lugar. ¿Qué más significa esta grosura, esta gordura de la carne? También es una forma simbólica de dar a entender de que el creyente ahora está en paz con Dios. El creyente ahora, este sacrificio por la culpa y el pecado ha sido dado a su beneficio. Así que ahora el creyente disfruta de este beneficio espiritual, de recibir la gracia de Dios y de estar en paz con Dios. Mientras que el hombre impío está en guerra con Dios todo el tiempo, al creyente se le ha otorgado la paz con Dios a través de Cristo. Y noten ustedes, hermanos, cómo el texto nos describe la alegría del creyente. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Hermano, el cristianismo es una religión de gozo. Nosotros estamos alegres porque nuestro Dios nos ha otorgado su misericordia. Dios nos ha dado su protección. Dios nos ha dado su alimento. Dios promete saciarnos de la grosura suya. Y no solamente eso. Nos promete sus aguas ricas, sus aguas frescas, como lo vimos en el Salmo 23, y tú los abrevarás. Aquí usa una expresión que se usa con las ovejas cuando son llevadas a un río a tomar agua. Significa que el creyente tiene vida y refrigerio en Dios. Tenemos todo lo necesario. No hay nada que envidiarle al mundo, mis hermanos. Aquí la palabra deleite es la palabra Edén en el hebreo, por lo que puede ser una referencia al jardín del Edén. El hombre, cuando estaba en plena comunión con Dios antes de la caída, nos da a entender por esto que probablemente Dios era su máximo deleite. Dios promete que este alimento, estas aguas serán para nuestro deleite. Hermano, hay gozo, hay alegría para quien Dios es su Dios. La verdadera religión, lo repito una vez más, tiene que ver con el gozo y tiene que ver con el deleite de Dios. El texto nos muestra que Dios mismo es la fuente de todo deleite y de todo gozo verdadero. Y el clímax de este salmo llega en el versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. El salmista ha señalado que el amor leal, pactual de Dios es precioso. Tan precioso que los creyentes pueden refugiarse en Él. Cuando se refugian en Él, encuentran seguridad, encuentran saciedad, encuentran deleite, encuentran una vida abundante que Dios les proporciona espiritual y físicamente.
¿Y por qué Dios puede dar esto, hermanos? El salmista llega a esta conclusión: porque Dios es la fuente de la vida. Dios es la fuente de todo verdadero conocimiento. David reconoce que solo Dios es luz y solo Él alumbra al hombre en su ceguera espiritual. Por eso, mi querido amigo, sin Cristo, tú estás en tinieblas y no has podido ver la luz. Porque solo Dios puede abrir los ojos del hombre. La vida espiritual está conectada con la luz. Cuando nacemos de nuevo, como Pablo, caen escamas de nuestros ojos y la ceguera se va de nuestras vidas y podemos ver finalmente la luz de Dios. Por eso es que los impíos están engañados, porque ellos viven en tinieblas, porque la luz de Dios no les ha alumbrado los ojos, porque la vida de Dios no les ha sido dada en su corazón. Y quiero citar aquí algo que compartí anoche en Facebook. Dice un comentarista: ningún hombre puede iluminar su propia alma. Toda comprensión debe venir de arriba. Espiritualmente, todos somos como el hombre nacido ciego de Juan 9. En nuestro estado natural no podemos ver la belleza y la gloria de Dios y sus muchas delicias, porque Satanás ha cegado nuestras mentes. Solo Dios puede abrir los ojos ciegos para ver la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Mi querido amigo que estás aquí en esta mañana sin Cristo, tú no has venido a Cristo simplemente porque con tus ojos ciegos no has podido ver realmente la belleza y la gloria de Dios y sus muchos deleites. Sigues amando el mundo y la basura de este mundo y la escoria de este mundo porque no has podido ver realmente el deleite que hay en Dios. Satanás tiene tu corazón y tus ojos cegados, y solo Dios puede abrir tus ojos para poder ver las verdaderas delicias, los verdaderos deleites que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. La Escritura dice en Juan 1:4 que Cristo, dice, y Juan aplica esto a Cristo, dice Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la fuente de la vida eterna. Cristo es la luz de los hombres. Solo si Jesús abre nuestros ojos, como el ciego de Juan 9, podremos ver la luz, porque Dios mismo es luz. Querido amigo sin Cristo, podrás tratar de ser una buena persona, podrás tratar de ser alguien moralista, podrás tratar de portarte bien, pero no podrás ser salvo, al menos que Dios abra tus ojos espirituales. No pasarás de ser el hombre descrito en estos primeros 4 versículos hasta que Dios alumbre tus ojos. No podrás disfrutar de lo que David dice de los versículos 5 hasta el final. Solo Cristo puede abrir nuestros ojos. Solo Cristo, con su luz, puede hacernos ver correctamente quién es Dios. Estás en tinieblas en este momento. Estás viviendo en tu pecado. Estás ciego. Clama a Dios que abra tus ojos. Clama a Dios que puedas ver su gloria. Clama a Dios que, como Pablo, las escamas de tu pecado que no te dejan ver caigan en esta misma mañana. Clama a Cristo que te salve del mundo. Ahora, mis hermanos, quiero hacer esta pregunta. ¿Este es tu concepto de Dios para ti? ¿Este es el Dios que tú vienes a adorar aquí los domingos? Muchos tenemos ciertos conceptos de Dios, pero son conceptos muy pequeños. Y no conocemos a profundidad quién es Dios, porque nos falta meditar más su palabra, más oración, más tiempo con Dios. Su luz nos hace ver quiénes somos y cuánto lo necesitamos. La pregunta es, mi querido amigo, ¿has experimentado esta luz? Mi hermano, Dios ha alumbrado tu corazón, tus ojos, para que tú puedas ver estas bondades en vez de estar viendo la maldad del mundo y todo el tiempo asustado porque pones más tus ojos en el mundo y su pecado que en Dios y su grandeza.
El problema, hermano, de los cristianos modernos es que no conocemos a Dios lo suficiente. ¿Por qué cosas como estas, como esta enfermedad, nos causan pánico y terror? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no conocemos a Dios lo suficiente y no creemos en Dios lo suficiente. No podemos concebir su naturaleza lo suficiente. No meditamos lo suficiente en su ser y en sus excelencias. ¿Ves tú su misericordia y su fidelidad como inmensas? ¿O tú ves las enfermedades como inmensas? ¿Piensas que su justicia y sus juicios son impresionantes y asombrosos? ¿Pero no crees que Dios es capaz de verdad de hacer justicia frente a la maldad de tus problemas personales? ¿Es su amor precioso para ti? Puedes decir como David, preciosa es su misericordia. O das por hecho su misericordia. Así Dios me ama. Un día creí en Cristo y me bauticé. ¿Sí? ¿Ves sus provisiones como abundantes y deliciosas? ¿Ves la mano de Dios como aquella mano tierna y amorosa para ti personalmente, para ti en tu experiencia personal? No hablo del que está a tu lado, no hablo de otra persona que no vino hoy, hablo de ti. ¿Este es tu concepto de Dios? ¿Este es el Dios al que verdaderamente tú dices amar? Miren lo que dice David al final. David termina hasta ahí esta magistral exposición de los atributos de Dios. Y ahora David hace una oración. David recibe esta revelación acerca del mundo. David compara a Dios con el mundo. Y vemos que el mundo no le llega ni a los talones a Dios. Y ahora David se preocupa por sí mismo. Frente a estas verdades, David clama a Dios, ruega a Dios. Y David pide 3 cosas en esta parte final, que es nuestro último punto. Versículos 10 al 12. Una oración acerca del cuidado y el amor de Dios hacia David. ¿Qué es lo primero que David ora? Él pide a Dios que Él extienda su misericordia. Segundo, David pide que Él no sea movido por los impíos por ellos. Y tercero, David ora sobre el juicio sobre ellos. En primer lugar, David está rogando que Dios le preserve en medio de un mundo perverso. Extiende ahora tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. David está pidiendo ser guardado del mundo. Él está pidiendo que Dios extienda cada vez más y más y más y más su misericordia. Hermanos, esto nos lleva a una conclusión. Nunca es suficiente la misericordia de Dios para con nosotros. Somos seres tan tristes, tan miserables, tan necesitados de Dios, que siempre estamos necesitando de su misericordia y nunca será suficiente para nosotros. David quiere que Dios extienda todos los efectos de sus atributos a los rectos. Él está pidiendo a Dios que cuide, que extienda, que preserve, que les dé su justicia a los rectos de corazón. Y aunque ciertamente, hermanos, conocemos cosas de Dios, este salmo nos muestra que necesitamos conocerle aún más y que a través de Cristo hemos experimentado su gracia y su amor y tenemos un río constante de su gracia sobre nosotros. Pero David pide que siga Dios haciendo esto. Podemos pensar, sí, ya son rectos de corazón, ¿por qué necesitan más justicia? Pero nunca estaremos completamente santificados en esta vida. Nunca llegaremos a esa plenitud del hombre perfecto en esta vida. No seremos completamente como Jesús hasta el momento en que le veamos cara a cara. Nunca habrá un día en este mundo en la que no necesitemos de la misericordia de Dios. El creyente no confía en sí mismo, sino en la misericordia de un Dios bueno. El creyente, gracias a la luz de Dios, ve constantemente su necesidad. Jamás sentirá que ya tiene toda la misericordia que él pueda necesitar. Así que, mi hermano, si te cuesta orar, ya tienes una razón para orar. Pide a Dios que siga extendiendo su misericordia sobre ti, mi hermano. Segundo, dice David, no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva.
David pide ahora que el Señor lo proteja de los orgullosos y los malvados, que probablemente tratarían de hacer que David viva como ellos. Los impíos ponen tropiezo a los justos para que estos caigan